para que todo nuestro amor sea hacia ti, Señor, y hacia tu presencia, Señor, en la grandeza de quien tú eres, Padre, que podemos traerte una alabanza sincera de nuestros corazones, Señor. Thank you for the cross, Lord.
Señor. He is worthy. He is our King. He is our Savior. He came to this world to save us. To save us. That's why we worship Him. That's why we exalt His name. There's no other name like Jesus. There is no other name like Jesus.
que nos cuida y nos protege. Amén. Un Dios que cuida de su familia, un Dios que cuida de sus hijos. En esta última canción, iglesia, le quiero invitar a adorar a Dios, a que esa adoración salga desde su interior, desde su corazón, para un Dios que es amor, para nuestro Rey. Dice: el esplendor de un rey vestido en majestad, y la tierra alegre está, cubierto está de luz. Él venció la oscuridad. Él venció la oscuridad. Gracias, Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está,
Mis amados hermanos, un gusto que volvamos a encontrarnos por estos medios. Damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad de reencontrarnos con la palabra. Hoy estaremos hablando sobre la acción de gracias. Domingo hablamos sobre la acción de gracias y queremos seguir con esa tónica en este tiempo de acción de gracias. Y hablamos del valor de dar gracias. Y hoy queremos hacerlo acercándonos a Lucas capítulo 7, los versos 37 al 50, para hablar de la gratitud de una pecadora, bajo el tema general de el valor de dar gracias. Permítame orar. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te rogamos una vez más que tú nos dirijas, que tú nos guíes con tu palabra, y que la verdad de ella, Señor, sea luz, inspiración, corrección, fuente de ánimo para seguirte a ti. En Cristo oramos. Amén. Permítame empezar con una pregunta. ¿Está usted agradecido o agradecida de su Salvador? Me imagino que la respuesta es positiva. Sí, estamos agradecidos. Pero, ¿qué tan agradecido o qué tan agradecida está usted? La acción de gracias era parte primordial en la vida ceremonial de Israel. Había ofrendas de acción de gracias que se repetían una y otra vez. Las acciones de gracias eran parte de las tareas de los sacerdotes y de los cantores en Israel. El Salmo 75 inicia diciendo: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y aquel Salmo 100, famoso, el Salmo 100, el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La acción de gracias, mis amados, surge de un corazón con un claro entendimiento de quién es Dios. Sí, podemos adorarle, exaltarle cuando entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Emerge entonces la adoración, la exaltación, la acción de gracias de un alma que se siente en deuda con su Salvador. Una deuda de gracia, una gratitud por lo que ha recibido. Y hoy veremos, como ya hemos dicho, el valor de dar gracias, hablando de la gratitud de una pecadora. Permítanme entonces leer con ustedes de Lucas capítulo 7, los versos 37 hasta el 50. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había invitado, dijo para sí: si si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. El verso 41 dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos.
no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Interesantísimo, ¿no? Interesantísima historia que nos cuenta Lucas y nos hace parecer como que estamos viendo una foto, ¿verdad? En esta narración magnífica que nos hace el artista, que nos hace Lucas. Y es bueno aclarar, mis amados, que esta mujer sencillamente no era ni María Magdalena ni María la hermana de Lázaro, porque mucha gente hace esa conexión y realmente no hay una razón para hacerla. Sería bueno tener un poco de este cuadro, de la escena que está pasando, para que lo podamos entender. Un comentarista nos ayuda con esto, diciendo que la escena tiene lugar en el patio interior de la casa del fariseo Simón. Y que las casas de esa gente acomodada se levantaban alrededor de un patio abierto, como una pequeña placita dentro de su casa, ¿no? Y a menudo en ese patio había un jardín y una fuente. Era normalmente el lugar donde iban a comer en los tiempos de calor. Y era costumbre también que cuando invitaban a alguien importante, las puertas de esa casa se abrían y era normalmente en ese sitio donde se ponía al invitado especial. Y la gente del barrio podía venir a escuchar las perlas, a escuchar los mensajes, las palabras sabias del invitado. Por eso aquella mujer entró al lugar y estaba en la casa del fariseo. Y cuando entraba un invitado, también esto es importante recordarlo, cuando alguien era invitado así, como fue Jesús por este fariseo, habían tres cosas que normalmente se hacían. Tres cosas que nadie dejaba de hacer, que de hecho el no hacerla era una descortesía, ¿no? Las reglas de la cortesía mandaban a hacer estas cosas. Uno era que primero, cuando el invitado llegaba, el anfitrión le ponía la mano sobre el hombro y le daba un beso de paz. Por eso Jesús dice, oye, no me besaste. El beso de paz, el beso de la bienvenida, que era una señal de respeto que se hacía con el invitado. Y anotamos, porque Jesús lo va a decir, que este fariseo no lo hizo con Jesús. Además, recordemos que los caminos eran de polvo, la gente usaba unas sandalias, llegaban con los pies todo sucios, entonces era parte de ese ceremonial, por así decirlo, de la cortesía para el invitado, que alguien en la casa, de los siervos de la casa, le quitaban las sandalias y le lavaban los pies. Tampoco hicieron eso con Jesús. En tercer lugar, también se quemaba un poco de incienso o aceite de rosa y se le ponía en la cabeza, que tampoco se hizo. Un dato más es que recordemos que no eran las mesas como las mesas nuestras donde nos sentamos a comer, sino era una mesa bien bajita y la gente más que sentarse se recostaba. De hecho, hay una especie de foto de gráfica para que como esta que estamos viendo, que nos ilustra. Así la gente se sentaba, ¿no? Más bien se reclinaba sobre un lado, sobre uno de sus brazos y estiraba más bien las piernas y se quitaban las sandalias para comer. Esa era la idea, ¿no? Así se hacía en el oriente, así se sentaban. Tenían los pies extendidos hacia afuera
se quitaban las sandalias durante la comida. Y por eso entendemos cómo es que la mujer puede acercarse desde atrás a Jesús y puede llegar a sus pies. Volvamos a leer entonces estos versos y veámoslo uno a uno. El verso 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El fariseo era, en este caso, Simón el fariseo. Los fariseos eran una secta religiosa judía. Trataban de vivir apartados de todo lo que ellos consideraban impuro. ¿Okay? De hecho, el nombre de fariseo viene de su equivalente en hebreo, que significa separado. Ellos estaban separados. Eran los separados. Gente que hacía, desde su perspectiva, el mayor esfuerzo por vivir de acuerdo a la ley. Los fariseos se proponían alcanzar una perfecta obediencia a la ley de Moisés. Sus enseñanzas eran primordialmente ética y práctica, aunque no tanto teológica. Jesús, de hecho, lo confrontó porque eran hipócritas, porque decían y no hacían, mandaban y ellos mismos no lo practicaban. Esta invitación de un fariseo a Jesús debió haber sido en su ministerio temprano, antes de la lucha frontal que encontraron o que tuvieron después Jesús y los fariseos. Muchos se han preguntado, ¿y por qué invitaría a este fariseo a Jesús? Y hay cosas muy interesantes que podemos decir y algunos comentaristas nos ayudan con esto. Algunas razones. Primero, porque tal vez él simpatizaba y admiraba a Jesús, porque, como digo, la mayoría de los fariseos se convirtieron en enemigos de Jesús. Tal vez no era tanto. Sin embargo, al ver que él no tuvo esa, o más bien que tuvo esa falta de cortesía con Jesús, pues no nos parece que realmente esa sea la idea. Otra posible era que había invitado a Jesús para ver en qué lo hacía caer, en qué cosa podía atrapar a Jesús. Es posible. Y una más es que tal vez, dice un comentarista, tal vez este Simón no era más que un coleccionista de personas importantes y los invitaba a casa para, pues, darse él mismo importancia porque tenía a un rabí, una persona importante, invitada a su casa. Tal vez esto fuera lo más cercano, porque por un lado lo invitó, pero por otro lado no tuvo la cortesía que normalmente se tenía. Tal vez es allí el asunto. Pero finalmente el punto es que lo invitó y lo tuvo en su casa. El verso 37 dice: entonces una mujer de la ciudad, una mujer que vivía en la ciudad, que aquí dice el verso que era pecadora, y lo de era, podemos pensar que ya no lo estaba haciendo, sino que lo había sido, que era pecadora, y al saber que Jesús estaba en la mesa del fariseo, vino con ella y trajo un perfume muy caro, con ella. Es interesante el que haya traído el perfume a la mesa. Una mujer conocida, como hemos dicho, por su mala vida, lo más probable es que era una prostituta, pero realmente no sabemos. Lo que dice que era una pecadora, pero no necesariamente lo era. Además, es claro por el presente relato que parece que ya ha tenido algún encuentro personal con Jesús, parece que ya lo conoce. De hecho, es muy probable que ya no esté la antigua vida que tenía, que pueda haber un cambio en ella, ¿no? Que ya había habido un cambio en ella. Posiblemente ella ha escuchado las palabras de Jesús y estas palabras pronunciadas en ocasiones anteriores deben haber hecho un gran impacto en la vida de esta mujer y posiblemente ya no estaba en la práctica, cualquiera que sea su pecado, ya no lo estaba practicando. Y además ahora tenía un corazón agradecido, tenía un corazón diferente, una conciencia clara de que había sido perdonada por Dios. De otro modo, ¿cómo podemos explicar otra vez que ella ya trajo el perfume? Y el perfume era caro, era una manera de mostrar agradecimiento, en este caso, para el Señor Jesucristo. Otra vez, ese frasco de alabastro estaba hecho como una especie de hueso de yeso fino, yeso blanco. Y tenían un cuello largo, había que romper el cuello para sacar el perfume.
Ya hemos dicho que era un perfume caro, pero nada es demasiado bueno para ofrendarlo a Jesús, ¿no le parece? Y otra vez es claro que ella necesitaba sentía la necesidad de agradecer al Señor, de traer una ofrenda de acción de gracias para el Señor, y así lo hizo. Ella entra con la multitud, entra al grupo y ya trae preparada, ya tiene su intención, ya sabe lo que quiere hacer, viene a dar gracias a quien, por lo que nosotros vemos, era ya su Salvador. El verso 38. Y estando detrás de él, recuerda, ¿no? Se sentaban, se reclinaban en la mesa, y estando ella detrás de él a sus pies, empezó a llorar. Comenzó a derramar sus lágrimas, y sus lágrimas caían en sus pies, ¿ok? Empezó a mojar los pies del Señor en lágrimas. Aquella mujer se fue en lágrimas. El verso dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, tratemos de hacernos la idea, ¿no? De tratar de ver el cuadro aquí. Tal vez vaciló un rato, lo pensó mejor, pero vencida por la emoción, ella dio el paso, ¿no? Esta mujer hizo algo que normalmente las mujeres no hacían en público. Se soltó su cabellera, empezó a llorar, empezó a gemir. Tanto era su gemido que otra vez dijo que mojaba los pies del Señor con sus lágrimas. Su corazón está lleno hasta rebosar de amor, de reverencia por aquel que había abierto sus ojos, por aquel que de alguna manera la había cambiado. Y ahora está postrada ante él, llorando y mojando sus pies con sus lágrimas. Le digo, estaba haciendo cosas que no era normal que una mujer hiciera, y menos básicamente con un desconocido. Empezó a llorar, mojó sus pies con sus lágrimas, empezó a secarlo con su cabello, abrió el perfume y empezó a perfumar los pies del Señor Jesucristo. Derramó el perfume. El verso 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Y es muy interesante, porque normalmente los que murmuran siempre, o cuando murmuramos, me permiten decir eso, sentimos que somos mejores que las personas que estamos murmurando. Y el fariseo pensó en esto, ¿no? Si él conociera, si fuera realmente lo que él dice que es, un profeta, conociera que esta mujer es pecadora. Entonces, cuando él dice, esta mujer es pecadora, él se está poniendo en una posición donde él no necesita nada, donde él no es un pecador. Obviamente, está tratando de señalar de que él era un fariseo y esta mujer pues era alguien que el barrio conocía como pecadora. Pero aún así se presenta como que él está lejos, que el que tiene la necesidad es solamente ella. Y entonces Jesús responde. Los versos 40, 42, 43 es majestuoso, ¿no? Es el conocimiento del Señor y la manera que enfrenta a su invitado. Jesús le dice, Simón, una cosa quiero decirte. Y él le dijo, di, maestro. Entonces él cuenta una historia. Él dice, un acreedor tenía 2 deudores. Alguien le había prestado, ¿no? Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Recordemos, un denario era más o menos el salario de un día. ¿Okay? Entonces uno debía 500 denarios y el otro debía solo 50 denarios. Y como ninguno de los dos podía pagar, perdonó a ambos. Di pues, pregunta Jesús, ¿cuál de ellos dos amará más? Respondiendo Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente ha juzgado. Es interesante, Jesús hace esta historia y al hacer la historia, luego lo confronta con lo que ha dicho. ¿Okay? Esa es la idea, lo confronta con lo que ha dicho. Jesús entonces le dice, conociendo el pensamiento del fariseo,
le responde con esta interesante pregunta. Cuenta la historia y lo confronta, ¿no? Y es interesante que Jesús dice, ¿quién piensa que amó más? ¿Al quien le perdonaron más o al que le perdonaron menos? Es decir, como que tiene más agradecimiento el que entiende lo mucho que se le ha perdonado. Podemos ser más agradecidos nosotros mismos cuando entendemos cuán grande fue el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Y permítame preguntarle aquí, ¿estamos nosotros agradecidos? Y si lo estamos, mis amados, ¿qué tanto lo estamos? En el verso 44, Jesús le dice, se volvió a la mujer, no mirando a la mujer, pero le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, como ya hemos dicho, ¿no? Que era parte del ceremonial, no lo hizo. Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Sigue diciendo, no me diste beso, lo cual era costumbre. Cuando él entraba, le daban el beso de la bienvenida, el beso de la paz. No lo hizo. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Esa es la manera en que Jesús lo está confrontando. El verso 46 dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Como hemos mencionado, el fariseo no ordenó a sus siervos hacer ninguna de estas cosas que eran normales. Pero la mujer estaba mostrando su profunda gratitud, su profundo agradecimiento al Señor Jesucristo. Otra vez, es clarísimo que ya debió haber habido un encuentro personal con Jesús antes de esto, y aquella era la oportunidad perfecta para esta mujer venir y agradecer al Señor, mostrar su agradecimiento de un corazón nuevo, de un encuentro personal con Jesús. Y allí estaba violando muchísimas reglas solo por mostrar su amor, su gratitud, su gracia para el Señor Jesucristo. Ella ofrendó lo mejor que tenía y se humilló haciendo el ridículo frente a todos, solo por amor a Jesús. Aleluya. Solo por amor a Jesús. Ella llora por su pasado bochornoso, llora por su pasado, por su pecado pasado, y unge los pies del maestro y los seca con su cabellera. Jesús le dice al fariseo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Mis amados, esta historia revela otra vez el contraste entre dos actitudes, entre dos mentalidades diferentes, entre dos corazones diferentes. Simón no reconocía que necesitaba nada y por lo tanto no sentía amor. Se consideraba un hombre bueno, un hombre respetable ante los ojos de los demás y quién sabe si hasta los ojos de Dios. La mujer reconocía su suprema necesidad y en gratitud le mostraba a Jesús todo su agradecimiento. Lo único que nos cierra la salvación, que nos impide la salvación del Señor, es un sentimiento de autosuficiencia. Cuando pensamos que nosotros no le necesitamos a Él, entonces nos cerramos. Satanás nos engaña pensando que no lo necesitamos a Él. Y lo extraño es que cuando más nos acercamos a Jesús, más sentimos el peso de nuestros pecados y la necesidad imperiosa que tenemos de Él. Cuando Pablo habla de los pecadores, él dice, de los cuales yo soy el primero. Wow. Sí, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Y es verdad que el peor pecado es no tener conciencia de pecado. Pero el sentimiento de gozo por el perdón de pecados nos llena de gratitud delante del Señor. El verso 48 nosotros leemos que dice, y a ella Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado,
ve en paz. Los que oyeron murmuraron, ¿quién es este que también perdona pecados? Porque, mis amados, eso es cierto. Solo Dios perdona el pecado. Solo Dios tenía el poder, la autoridad y tiene para perdonar pecados. Por lo tanto, entendemos una vez más que Jesús es Dios. Descendió del cielo, se hizo hombre para cargar con el pecado de todos nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego resucitó glorioso para darnos vida y una vida en abundancia. Y una vez más, apreciamos el valor de dar gracias cuando entendemos esto. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y permítame preguntarle, ¿ha recibido usted esa expresión de los labios del Señor Jesucristo? ¿Él ya ha perdonado sus pecados? ¿Usted ya viene a ser un hijo de Dios? Porque ya no solamente una criatura de Él, pero un hijo de Él por esta relación estrecha de Salvador y salvado. Miren, nada, créame, nada como ser perdonado. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios y gracias que Él nos ha perdonado. Mis amados, mis amadas, seamos agradecidos. Vivamos vidas que agraden al Señor, como una señal de gratitud a nuestro Dios. Levantemos nuestras voces, levantemos nuestras vidas al unísono y digamos y proclamemos su glorioso nombre. Hagámoslo con nuestros labios, hagámoslo con nuestras vidas. Publiquemos que Él es nuestro Salvador y seamos agradecidos todos los días de nuestras vidas por lo amoroso, lo grandioso, lo maravilloso de la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Aún hoy, déjeme decirle, si usted aún no conoce a Jesús como Salvador, corra a Él. Igual que esa pecadora, igual que lo hizo conmigo y con muchos otros, Él también quiere perdonar sus pecados y hacerlo hoy mismo. Corra a Cristo y sea salvo. Una vez más, mis amados, si ya usted es salvo, si ya usted es salva, glorifiquemos el nombre del Señor. Démosle gracias. Vivamos vida de gratitud para gloria y honra de su nombre. Quiero terminar recordando el Salmos 30, los versos 11 y 12. De seguro que usted lo conoce. Has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa de luto y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Gracias.